El anticristo a la luz del libro del Apocalipsis. Hace un mes y hace 15 días vimos el mismo tema del anticristo, pero a la luz del libro de Daniel. Entonces, a la luz del libro del Apocalipsis. Hoy se van a dar cuenta o van a comprobar para qué sirvió haber estudiado Daniel. Hoy lo vamos a ver. Comencemos de una vez porque el tema de verdad es, como siempre, de estos, largo y complicado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Lo primero que hay que decir con respecto a esto que vamos a ver es cuando hace su entrada en el mundo el anticristo, o por lo menos en el libro del Apocalipsis cuando aparece. El capítulo 6 marca, el capítulo 6 de Apocalipsis marca el comienzo de la tribulación. En el capítulo 6 comienza la tribulación y comienza con la aparición ¿de quién? Del anticristo. Dice: entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En la tribulación vamos a encontrar 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que se refieren a los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, abrió uno de los sellos, exactamente el primero de esos 7 sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno. Los 4 seres vivientes están en el cielo, ¿no? Pero eso es un tema ya aparte. ¿A quién le dijo? Ven y mira. Ven y mira. ¿A quién le dijo? A Juan. Acuérdense que Juan en el capítulo 4 fue llevado al cielo en espíritu para mostrarle todo lo que iba a ocurrir durante la tribulación. Entonces le está diciendo: ven y mira a Juan. Y miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos creen que este jinete en el caballo blanco es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo confunde. Acuérdense que el Señor Jesucristo nosotros lo vimos en un caballo blanco, en el capítulo 19, cuando vimos el tema de la gloriosa venida de Cristo. ¿Ya? Son completamente diferentes. Lo que pasa es que, como vamos a ver a través de la predicación, Satanás imita todo sobre las cosas de Dios. Entonces aquí está tratando de imitar esa gloriosa venida de Cristo. Entonces, dijimos que la tribulación comienza con el primer sello, ¿cierto? Que es la aparición del anticristo. Esa manifestación del anticristo es en forma pacífica. De una vez digámoslo. O sea, el anticristo va a llegar a hacer un tratado de paz o un acuerdo de paz. ¿Con quiénes? Con Israel, Palestina, los árabes y todas las naciones del Medio Oriente. O sea, ustedes han visto el conflicto que hay allá, ¿sí? Y nadie ha podido poner paz allá. Muchos lo han intentado, pero no se ha podido. El anticristo lo va a llevar a cabo, va a lograr esa paz. Entonces, los 3 primeros años y medio de la tribulación, acuérdense que son 7, van a ser tranquilos. Incluso el anticristo va a llegar y va a mejorar la economía, va a mejorar muchas cosas. O sea, la gente lo va a empezar a ver como el salvador del mundo. Bueno, entonces él firma un tratado de paz por 7 años, ¿sí? Pero después vamos a ver que él va a quebrantar ese tratado de paz. A los 3 años y medio lo rompe. ¿Qué quiere decir que viene en un caballo blanco? Lo que estamos diciendo. ¿Qué significa? Caballo blanco es un símbolo de paz. Que viene con un arco, pero ahí no dice nada de que trae flecha, ¿cierto? Es un arco solo. ¿Qué significa?
que viene en son de paz, o sea que Él viene a que todos dejen las armas. O sea, es como si trajera un revólver sin balas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el arco sin flechas. Y en su cabeza lleva ¿qué? Digamos una miserable corona. ¿Por qué una miserable corona? Porque el Señor Jesucristo en su gloriosa venida, en el capítulo 19 que vimos, viene con muchas coronas. Porque Él es rey ¿de qué? De reyes. Muchas coronas. Bueno, los diferentes nombres que recibe el anticristo, ¿cuáles son? El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de anarquía, la abominación desoladora, pero el más conocido y el que mejor le queda, el más acertado, ¿cuál es? El más acertado es la bestia, porque ahorita vamos a empezar a hablar de la bestia. Daniel capítulo 9, versículo 27. Aquí va a decir con un texto lo que ya dijimos. Dice, por una semana, aquí va a hablar del anticristo Daniel. Ubíquense bien. Por una semana, pero eso no es una semana de 7 días, ¿no? La vez pasada lo dijimos que es una semana de 7 años. Correcto, Rosalba y Nuri, una semana de 7 años. Esa semana de 7 años es lo que se llama la semana 70 de Daniel, o la 70ª semana de Daniel. Eso también viene, eso es un tema larguísimo también para otra predicación. Dice, ese príncipe o gobernante, está hablando del anticristo, confirmará o hará un pacto con muchos, lo que decíamos ahorita, un tratado de paz. Pero a la mitad de la semana son 7 años, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Acuérdense que los judíos tenían en el templo todos esos rituales, ¿no? Que hacían sacrificios y ofrendas, que quemar incienso en forma permanente, lo del fuego en forma permanente, lo de sacrificar los corderos en el altar. Eso es, el anticristo va a hacer eso. En el templo va a hacer cesar esos sacrificios y las ofrendas. Y recordemos de una vez, para los que no vinieron hace 15 días, en el capítulo 8, Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? También quitó los sacrificios y las ofrendas. Dice que quitó ¿el qué? El continuo sacrificio, dice la Biblia, o el sacrificio continuo, y profanó el templo, ¿ya? Entonces, aquí vale la pena aclarar esto. En Daniel capítulo 7, podemos decir con toda seguridad que se refiere al anticristo. Daniel capítulo 8 se refiere ¿a quién? A Antíoco Epífanes. Pero es como si fuera el anticristo, prácticamente. ¿Por qué? O sea, hay un paralelo ahí entre Antíoco Epífanes y el anticristo. ¿Por qué? Porque Antíoco Antíoco hizo exactamente las mismas cosas que va a hacer el anticristo cuando aparezca, igualito. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace 15 días? Exactamente igual. Bueno, dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, el anticristo está hablando, o sea, después de cometer horribles sacrilegios o muchas cosas repugnantes, dicen otras Biblias, ante el altar de los sacrificios y las ofrendas, dice, vendrá la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. O sea, que después de cometer todo esto, vendrá el fin y lo que está decretado que caiga sobre él, sobre el anticristo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, a los 3 años y medio, cuando él quebranta ese tratado de paz, y después les digo por qué lo quebranta, ahí comienza una persecución contra los judíos, pero horrorosa, tremenda, sí. Y también contra ¿quiénes? Contra los que se quedaron del arrebatamiento.
Porque nosotros nos vamos, ¿cierto?, antes de que comience la tribulación, pero se van a quedar algunos y va a comenzar, sobre todo con los que se van a convertir durante la tribulación. ¿Se acuerda que los...? Sí. Bueno, entonces, mejor digámoslo aquí para que no se me vaya a olvidar después. Resulta que cuando vimos el capítulo 8, hablamos de Antíoco Epífanes. Antes que me olvide también, el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos. Léanlo, y ahí viene hablando de Antíoco Epífanes, de Alejandro Magno, todas esas cosas. Ese Macabeos es un libro que no pertenece al canon, ¿sí? O sea, no es inspirado por Dios. Es un libro, son libros que apócrifos, espúreos o deuterocanónicos, recibe esos tres nombres. Pero entonces tiene un gran valor histórico. Sí, para la historia es importantísimo. Resulta que Antíoco Epífanes, que eso fue por allá en el año 167 a.C., él puso en el altar de las ofrendas, en el altar de los sacrificios, una imagen de, ¿quién se acuerda? Del dios con minúscula Zeus, el dios Zeus, el padre de los dioses del Olimpo. Y hacía que todos los judíos tenían que adorar a esa estatua. Una de las cosas en que es exacto el Antíoco Epífanes con el anticristo es que Antíoco se creía Dios. Él decía que era la encarnación de Zeus. ¿Ya? ¿Se acuerda que acuñaba las monedas donde decía Theos Epífanes o Dios Epífanes? Así. El anticristo también se va a creer Dios, y dice un texto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios. ¿Sí ven que todo es igualito? Lo de Antíoco y el anticristo, ¿no? Entonces él puso en el altar esa imagen de Zeus, pero como si fuera poco, ¿qué más hizo? Sacrificó. ¿Un qué? Bueno, ya me animaron, que se acuerdan. Sacrificó un cerdo en el altar, porque los judíos en el altar que sacrificaban corderos, y la sangre de los corderos era derramada en el lugar santísimo. Entonces Antíoco cogió y puso un cerdo, que es el animal más inmundo, detestable y asqueroso para los judíos, y cogió la sangre también y la reguaya en el lugar santísimo. O sea, eso es lo que llama él, se llama como, de una vez digamos el nombre, la abominación desoladora. En el griego dice la abominación de la desolación. Entonces, imagínense, eso es lo que llaman el horrible sacrilegio. Claro. Bueno, entonces el anticristo va a hacer lo mismo cuando venga. En el templo, él va a poner una imagen también, pero no va a ser la imagen de Zeus, sino va a ser la imagen de ¿quién? De él. ¿Se acuerda que el falso profeta va a hacer poner una imagen? ¿Y una imagen que qué? Que habla, correcto. Doña Rosalía, se lo sabe muy bien. Una imagen que habla. Entonces muchos dicen que puede ser un clon, ¿cierto? Pues Juan en esa época no puede decir que puede ser un robot, o que puede ser, ¿cómo es que se llama eso? Que ahora están presentando artistas que ya están muertos y salen en el escenario como si estuvieran, ¿cómo es? ¿Un holograma o algo así? Eso. Entonces puede ser un holograma, ¿sí? En todo caso es la imagen del anticristo, igual que Antíoco hizo con la imagen de Zeus. Y entonces, pero Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo. Entonces cualquiera puede decir, ¿y el anticristo qué va a sacrificar? No, el cerdo es él. ¿Sí? Él es el mismo el cerdo. Bueno, hay un texto en Juan capítulo 1 versículo 11 donde el Señor Jesucristo hace una profecía sobre el anticristo, y yo lo llamo que hace como un medio reclamo, ¿sí?
porque dice, yo he venido en nombre de mi Padre, dijo en esa época, y ustedes no me reciben, o sea, me han rechazado. Pero si viene otro en su propio nombre, sí, o sea, por su propia cuenta, a ese sí lo van a recibir, o sea, refiriéndose al anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 9. Este Tesalonicenses es Pablo, que ya estaba hablando del anticristo. O sea, Pablo habló del anticristo aquí. Dice, voy a leer rápido y después les explico más bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿cierto? ¿O no? Haremos ahí. ¿Con respecto a qué? A la venida, o sea, al regreso del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la reunión con Él? El arrebatamiento. Y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. O sea, no se dejen manipular sus pensamientos, le estaba diciendo Pablo en esa época. Ni se conturben, o sea, no se alarmen, no se dejen asustar por nadie, ni por un espíritu, ni por una palabra, o sea, por mensajes verbales se refiere, ni por una carta como si fuera nuestra. O sea, él les está diciendo, oiga, no se deben creer de todo, así les llegue un mensaje mío verbal, o así les digan que es una carta mía, no se deben creer, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor en la Biblia tiene varios significados. Los más comunes, ¿cuáles son? El día del Señor se refiere a cuando el Señor Jesucristo regresa. Pero hay unos que toman el día del Señor como los 7 años de la tribulación. ¿Ya? Entonces les digo, y hay otros que dicen otra. Pero bueno, con esas dos que son las más mencionadas. Entonces, en esa época estaban diciendo que el día del Señor ya iba a ser, mejor dicho. Él está diciendo, no. Por eso les dice aquí en el versículo 3, que nadie los engañe de ninguna manera, o sea, no se dejen engañar, porque ese día no vendrá, ese día no llegará, sin que antes venga la ¿qué? Apostasía. Y paramos ahí, sin que antes venga la apostasía, o sea, primero tiene que llegar la apostasía antes de que el día del Señor llegue. ¿Qué es la apostasía? No pregunto por qué. La pérdida de la fe, el alejarse de los caminos de Dios. Cuando dicen un apóstata, es alguien que estuvo en los caminos de Dios, que estuvo con fe y todas esas cosas, y se alejó, se fue. ¿Ya? Entonces, sí, porque un pecador no puede ser apóstata, porque nunca ha creído, sí, o sea, no se puede alejar de los caminos de Dios ni de la fe. Entonces se refiere, aquí está refiriendo la apostasía a creyentes. Primero tiene que venir la apostasía, y ahí es importante decir, hay muchos predicadores que dicen, no, es que en estos tiempos va a venir un gran avivamiento, o sea, van a llegar millones y millones de personas a los pies de Cristo. Entonces uno de los dos está mintiendo, o esos predicadores, o aquí Pablo en Tesalonicenses, porque Pablo no dice que va a haber avivamiento, dice es apostasía. Por eso en Lucas 18:8, ¿cómo dice? Cuando el Señor regrese, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Eso dice Lucas 18:8, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está queriendo decir? No va a haber fe, y no lo estamos viendo ahorita, la apostasía, todo el mundo burlándose de las cosas de Dios, todo el mundo alejado de Dios, no creen en nada, y los que creen eso ahí a medias, como medio tibios, ¿sí? Eso no pasa, eso. E incluso hay apostasía en las iglesias, ¿ya? Porque hay muchas personas que van el domingo al culto, cantan, lloran, bueno, eso hacen hasta, y resulta que salen y por la tarde ya están borrachos allá en una cantina,
el lunes ya está el señor cometiendo adulterio con la amante, la pareja de novios están en fornicación y tal, pues siguen igual, solamente van el domingo a aparentar. Entonces, dice, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ¿qué otra cosa dice? Y se manifieste, o sea, aparezca, o sea, revelado, o se dé a conocer, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. O sea, tiene que haber esas dos cosas para que el Señor Jesucristo regrese. ¿Ya? Y se manifieste ese hombre, ¿cierto? El inicuo. La palabra inicuo viene de anomia. Anomia es sin ley. O sea, el hombre sin ley. O sea, como estamos ahorita, sin ley. O sea, todo el mundo está haciendo lo que quiere, lo que le da la gana, y la justicia tampoco cumple con su labor. Versículo 4, sigue hablando del anticristo, dice, el cual, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o todo lo que es objeto de culto. O sea, va a estar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Mire aquí lo que decíamos de que es igual a Antíoco, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, llega al colmo de instalar su trono en el templo de Dios y de pretender ocupar su lugar. Eso es lo que se llama la ¿qué? La abominación desoladora. Por favor, no le olvide. Cuando pone la imagen y entonces ya hace que los judíos la tengan que adorar, como hizo Antíoco. Bueno, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, recuerden que yo les advertí sobre esto mientras estuve con ustedes. Ahora, aquí viene algo importante que está resaltado en amarillo. ¿Por qué no ha aparecido el anticristo si estamos en los últimos tiempos? Dice 6. Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. La iglesia. Dijo Robinson, la iglesia. ¿Cierto? ¿Otro dice qué? Bueno, ¿qué es lo que lo detiene? O sea, por ahora hay algo que lo detiene, que se manifieste. A fin de que solo a su debido tiempo Él se manifieste. O sea, para que no aparezca antes de tiempo, mejor dicho. ¿Qué es lo que lo detiene? Entonces empieza la discusión entre los cristianos, que a veces me río de esas discusiones. Unos dicen, es el Espíritu Santo el que lo detiene. Y otros dicen, es la iglesia la que lo detiene. Es lo mismo, para mí es lo mismo. ¿Saben por qué? Si yo soy un creyente verdadero, yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo. O sea, yo soy el templo del Espíritu Santo. Todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, señor. Y dice la Biblia que la reunión de todos los templos, o sea, la iglesia, forman un solo templo. Y que dentro de ese templo está el Espíritu Santo. O sea, que no solamente está individualmente, sino en toda la iglesia. Si se va a la iglesia, ¿no va el Espíritu Santo con nosotros? También, sí. ¿Listo? Sí. Si se va el Espíritu Santo, nos vamos a ir con Él. O sea, queda lo mismo, ¿sí? Pero los textos siempre salen hablando de Él, no dice la. La iglesia dice, no, el que lo detiene, el Espíritu Santo. En todo caso, el Espíritu Santo. Entonces vienen los más y dicen, entonces el Espíritu, aquí no queda el Espíritu Santo en la tierra. ¿Sí? Sí, entonces empiezan las discusiones. El Espíritu Santo se necesita para que haya la conversión, para que las personas se conviertan, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces es muy sencillo. El Espíritu Santo va a obrar en la tribulación como obraba en la antigüedad. O sea, en la antigüedad el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas. Las personas no eran el templo. ¿Cómo actuaba en la antigüedad?
O sea, él venía, el Espíritu Santo venía ahí, venía sobre las personas, actuaba y se iba. Por ejemplo, digamos Sansón. Sansón necesitaba el poder de su fuerza y todas las cosas, el Espíritu Santo venía sobre él en ese momento, actuaba y se iba. Por eso David dijo por ahí en un salmo, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Eso lo dijo David. Entonces, así va a actuar. Se van a convertir muchos. En la tribulación sí va a haber un avivamiento. ¿Por qué? Porque muchos se van a convertir cuando vean que si era cierto, uy, se fueron estos locos, mejor dicho, si era cierto. Y van a empezar entonces ahí sí van a creer. Y cuando empiecen a ver todas las cosas que ocurren, los cristibios que tienen algo de conocimiento y todo eso, se van a empezar a convertir verdaderamente ahí. Entonces el Espíritu Santo va a llegar sobre cada uno, su conversión, y listo. Ya no se queda ahí a vivir con ellos. Bueno, pero me fui mucho. ¿Dónde vamos? El 7. A fin de, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Un misterio es un secreto, ¿cierto? Algo no revelado. O sea, ya está en marcha el plan secreto de la maldad. Y no digan que nos han dado cuenta que esa maldad, esa iniquidad está en marcha ya, ¿cierto? Eso ya está, mejor dicho, cada día eso está peor. Solo que al presente, o sea, en este momento, hay quien lo detiene. Y lo hará, o sea, lo detiene hasta que él mismo a su vez sea quitado en medio. O sea, este inicuo, el anticristo, solo se va a manifestar cuando sea quitado de en medio el que por ahora lo está deteniendo, el Espíritu Santo, con la iglesia. Versículo 8. Y entonces se manifestará, cuando él quite de en medio, el que lo detiene, se va a manifestar, será revelado o aparecerá aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con el soplo, el hálito, como dice Nuri, con el soplo del hálito de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se acuerdan que el anticristo está con todos los ejércitos aquí, después de la tribulación, al final de la tribulación, que para la guerra, allá en la batalla de Armagedón, y que el Señor de Cristo viene y lo derrota, y lo manda para el abismo junto con el falso profeta? Bueno, versículo 9. Inicuo, o sea, anticristo, cuyo advenimiento, ¿qué es advenimiento? O sea, la llegada, su llegada es por obra de Satanás, y vendrá con gran poder, señales, ¿qué son señales? Milagros, o señales milagrosas, y prodigios, ¿qué? Mentirosos. O sea, porque acuérdense que Satanás, digámoslo así, que es el padre del anticristo, es un engañador, ¿no? Y por eso hay un texto en Mateo 24, para no darles todo así como en bandeja cero. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, correcto, y falsos profetas. Uy, doña Rosalía está, pero que echa humo. Falsos cristos y falsos profetas. El anticristo es un falso Cristo, ¿cierto? Es un falso Mesías. Pero también se refiere a los falsos profetas que hay ahorita predicando. Bueno, pero vámonos con el anticristo nomás. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, así como dice el anticristo, y engañarán, de ser posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. O sea, que está queriendo decir, esto también es profecía, que el anticristo va a engañar incluso a los escogidos. Bueno, y aquí vamos a ver otra cosa. Resulta que